Hola, muy buenas tardes. Quiero iniciar y que ojalá y sea de beneficio propio y también para ustedes esta introducción y esta lectura de la Sagrada Biblia. No voy a hacer un estudio porque pues no tengo la capacidad suficiente para poder explicar los textos. Eso se lo dejo a los especialistas que pueden explicarnos el Evangelio. Pero sí hacer una lectura ordenada de la Sagrada Biblia, que quizá muchos de ustedes por el trabajo, por el tiempo, por las actividades, pues, o por alguna a lo mejor también discapacidad que no pudieran ver, leer bien, se les complicara la lectura de la Biblia. Entonces eh, quiero leerla y que ustedes sea más fácil que puedan escucharla, ya sea en el camino al trabajo, en el auto, o simplemente recostado después de la jornada laboral en el sillón, este, leyendo y meditando la palabra y pidiéndole sobre todo a Dios su Espíritu Santo para poder ponerla en práctica, leerla y ponerla en práctica. La misma Sagrada Escritura nos invita a leerla. Salmo 118, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mis senderos. Juan capítulo 17, versículo 17. Padre, santifícalos en la verdad es tu palabra. La palabra nos guía, nos da la verdad, la luz. Como dice también en Hebreos 4:12, la palabra es espada de dos filos que penetra lo más profundo del alma, donde se divide el hueso de los tuétanos, el alma del espíritu. No hay hombre que se le resista. Jeremías 23:29. ¿Acaso mi palabra no es como un fuego que calcina o como un martillo que tritura la roca? Esa roca de los corazones endurecidos, pero que la palabra de Dios puede ablandarlos y que dejen de ser un corazón de piedra y tengamos un corazón de carne. Motivados por la misma palabra de Dios, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para convencer de culpa. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para toda obra buena. Y en el libro del Eclesiástico también dice que la palabra de Dios es fuente de sabiduría. Pues bien, sin más demora y sin más dilación, iniciamos y le pedimos a Dios que nos permita leer la Sagrada Escritura desde el Génesis al Apocalipsis. Para poder leerla en un año es necesario leer 4 capítulos diarios. Voy a tratar de leer esos 4 capítulos dependiendo también de lo largo y extenso que sea cada capítulo. A veces a lo mejor podrán ser 4, a veces a lo mejor 3 o 2, para que en un lapso de un año, un poco más o poco menos, podamos leer la Sagrada Escritura. Hay varias formas de leer la palabra de Dios, según nos dicen los especialistas. Una, y nos indican que lo más correcto y conveniente, y casi todos coinciden, es que leamos los evangelios. Unos nos invitan que empecemos a leer el evangelio según San Marcos, después el de Mateo, luego el de Lucas y luego el de Juan. Sigamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, y luego leamos del Génesis y todo el Antiguo Testamento. Y así habremos completado toda la lectura de la Biblia. Otros especialistas nos dicen que debemos de empezar por los Hechos de los Apóstoles, luego los Evangelios, las cartas apostólicas y luego el Génesis, igual recorriendo todos los libros del Antiguo Testamento hasta completar la lectura. Otros nos dicen que empecemos por los libros sapienciales, los salmos. Bueno, pero hay una forma que me gusta y que escuché de un sacerdote, que es la que voy a llevar a cabo en esta lectura de la palabra de Dios, que es iniciar por los evangelios, así en orden como van: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, todas las cartas apostólicas. Al llegar al Apocalipsis me detengo y no lo leo. Me regreso al Génesis, inicio el Génesis, recorremos todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Y de ahí, ya leyendo
casi todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, entonces sí ya vamos a leer el Apocalipsis para poder entender y comprender bien este libro. Hay varias traducciones de la Sagrada Escritura, la Biblia latinoamericana, la Biblia guadalupana, la Biblia de oro, la Biblia de Jerusalén, bueno, y entre muchas tantas, ¿verdad? La Biblia de Navarra también es muy buena, pero pues honestamente a mí me gusta bastante la traducción y las explicaciones que tiene, pero pues yo esas explicaciones no se las voy a enseñar porque pues nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero la traducción, y dicen también muchos padres sacerdotes, la recomiendan como una de las mejores traducciones, directa desde los textos originales, el hebreo, el griego y el arameo, por un gran sacerdote y especialista en Biblia, maestro del Seminario de San José de la Plata, doctor honoris causa de la Universidad de Münster en Alemania, Padre Monseñor Juan Straubinger, que él solamente directamente de los textos originales la tradujo al español y la comentó. Pues bien, es la Biblia platense o Biblia de Jerusalén. Perdón, Biblia platense o Biblia de Monseñor Padre Juan Straubinger. Biblia platense porque fue traducida y escrita en San José de la Plata. Por eso es la Biblia platense. Pues bien, iniciamos a la lectura. Biblia platense de Monseñor Juan Straubinger. Bueno, el Nuevo Testamento lo componen 27 libros. El Antiguo Testamento 46, un total de 73 libros. Evangelio según San Mateo. Nota introductoria. De la vida de San Mateo, que antes se llamaba Leví, sabemos muy poco. Era publicano, es decir, recaudador de tributos en Cafarnaúm, hasta que un día Jesús lo llamó al apostolado, diciéndole simplemente, sígueme, y Leví levantándose le siguió. Su vida apostólica se desarrolló primero en Palestina al lado de los otros apóstoles. Más tarde predicó probablemente en Etiopía, África, donde a lo que parece también padeció el martirio. Su cuerpo se venera en la Catedral de Salerno, Italia. Su fiesta se celebra el 21 de septiembre. San Mateo fue el primero en escribir la Buena Nueva en forma de libro, entre los años 40 y 50 de la era cristiana. Lo compuso en lengua aramea o siriaca para los judíos de Palestina que usaban aquel idioma. Más tarde, este evangelio, cuyo texto arameo se ha perdido, fue traducido al griego. El fin que San Mateo se propuso fue demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque en él se han cumplido los vaticinios de los profetas. Para sus lectores inmediatos no había mejor prueba que esta, y también nosotros experimentamos, al leer su evangelio, la fuerza arrolladora, avasalladora de esta comprobación. Bueno, quizá tenía que haberlo leído esto antes, pero lo voy a poner para que ustedes tengan idea y conocimiento de los libros que componen el Nuevo Testamento. Índice del Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan, Hechos de los Apóstoles. Las cartas del apóstol San Pablo, carta a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, carta a los gálatas,
carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a los Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón, carta a los Hebreos, carta del apóstol Santiago, primera carta del apóstol San Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, primera carta del apóstol San Juan, segunda carta del apóstol San Juan, tercera carta del apóstol San Juan, carta del apóstol San Judas y el Apocalipsis del apóstol San Juan. Ahora bien, ahora sí proseguimos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Infancia de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Genealogía legal de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Zara, de Tamar. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz de Racab, Boz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró a Salomón de aquella que había sido mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asa, Asab engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos por el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Así que todas las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre, María, con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta: Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Adoración de los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Betlem de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó
y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Betlem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlem, del país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Betlem diciéndoles: id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber, para que vaya yo también a adorarlo. Con estas palabras del rey se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto. Luego que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y salió para Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Degollación de los inocentes. Entonces Herodes, viendo que los magos lo habían burlado, se enfureció sobremanera y mandó matar a todos los niños de Betlem y de toda su comarca, de la edad de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió la palabra dicha por el profeta Jeremías. Un clamor se hizo oír en Ramá, llanto y un alarido grande. Raquel llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo, porque ellos no están más. Regreso de la Sagrada Familia. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir ahí y, advertido en sueños, fuese a la región de Galilea. Y llegado allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la palabra de los profetas: él será llamado Nazareno. Capítulo 3. Preparación para la vida pública. Predicación de Juan el Bautista. En aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda la Judea y toda la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mas viendo a muchos fariseos y saducios venir a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la cólera que viene? Producid, pues, frutos propios del arrepentimiento, y no creáis que podéis decir dentro de vosotros: tenemos por padre Abraham, porque yo os digo
¿Puede Dios de estas piedras hacer que nazcan hijos a Abraham? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo, por mi parte, os bautizo con agua para el arrepentimiento, mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La pala de aventar está en su mano y va a limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja la quemará en fuego que no se apaga. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán, a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan quería impedírselo y le decía: Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, y ¿tú vienes a mí? Jesús le respondió y dijo: Deja ahora, porque así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Bautizado Jesús, salió al punto del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios en figura de paloma, que descendía y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Capítulo 4. Jesús es tentado por el diablo. Por aquel tiempo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. Ayunó 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo hambre. Entonces el tentador se aproximó y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se vuelvan panes. Mas él replicó y dijo: Está escrito: No de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te llevarán en palmas, para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Respondióle Jesús: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo: Yo te daré todo esto si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Dejóle entonces el diablo, y he aquí que ángeles se acercaron para servirle. Ministerio de Jesús en Galilea. Comienzo de la vida pública. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, fue y habitó en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, luz grande vio, y a los asentados en la región y sombra de la muerte, luz les alboreó. Los primeros discípulos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Caminando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón el llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores, y díjoles: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en su barca con Zebedeo su padre,
que estaban arreglando sus redes, y los llamó. Ellos, al punto, abandonando la barca y a su padre, le siguieron. Evangelización de Galilea. Y recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda la Siria, y le traían todos los pacientes afligidos de toda clase de dolencias y sufrimientos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguieron grandes muchedumbres de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 1 al 4.